tener la oportunidad en esta noche, hermanos, de entender esta porción de la Escritura que el Señor ha puesto en mi corazón en Mateo 27, versos 50 al 54. Y mientras ministraba la mesa del Señor, usted recordará que estamos conscientes de que la ministración del Espíritu es la que promueve las verdades de la palabra. La palabra tan antigua, tan difícil de a veces entender en sus conceptos espirituales, porque lo primero que a veces llega a nuestra mente es la interpretación literal de lo que estamos leyendo, y a veces la literalidad de la Biblia no es exactamente lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Ahí es donde la realidad de lo que Pablo entendió leyendo el Antiguo Testamento. Dijo: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Estaba hablando de la realidad de que cuando uno se enfrenta a la interpretación de la Escritura en lo que entiende por la mente que percibe, no necesariamente, aunque la Biblia tiene en sí misma una bendición, por ejemplo, la bendición de leer el libro de Apocalipsis es una realidad que está descrita en la Escritura, pero lo que hay debajo de las verdades que la letra tiene son las que nosotros entendemos que los hombres como Pablo en el Nuevo Testamento tuvieron la dicha de que en un momento de su vida espiritual, que eran tan versados en el Antiguo Testamento y que estaban convencidos de que Jesús no era el Mesías, de que Él no era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ni mucho menos había resucitado de los muertos. Pero estos hombres, al ser tocados, y Pablo es el máximo ejemplo de ello, que los mismos versículos y las mismas porciones escriturales que este hombre había leído durante tantos años, de repente, al quitar el velo a la llenura del Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, lo llevó y lo transportó a una realidad de interpretación escritural que llevó a los hombres de su tiempo a escucharlo y al oírlo, porque con vehemencia y con verdades que entendía en la palabra, convencía a la gente que lo escuchaba por los argumentos espirituales que ahora tenía en su haber, de que efectivamente Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa realidad sigue siendo una verdad para nosotros hoy, porque también, aunque entendemos la Escritura, nos damos cuenta de que la Escritura tiene una realidad mucho más allá de lo que la letra pretende a veces enseñar a nuestra mente. Y por eso le decía que es la vida del Espíritu, es la realidad de una realidad de ministración a nivel espiritual, la que le da sentido a la Escritura. Cuando sentimos las bendiciones del Señor, cuando sentimos las ministraciones del Señor y empezamos a ver la forma sobrenatural en la que nuestro ser es invadido por la gloria de Dios y la presencia de Dios se mueve y nos saca de la realidad que a veces nuestra mente nos estorba y nos eleva y nos lleva, como en esta noche. Hemos entendido verdades en el compartir del pan y el beber del jugo de la vid. Pero cuando el Espíritu toma los momentos espirituales y nuestros líderes espirituales se dejan mover y dejan que el Espíritu fluya y hacemos
un consorcio, una unidad, y nuestro corazón se pone en ese deseo y en ese anhelo, y la palabra va unificándonos poco a poco. Encontramos servicios como este y como otros que van a venir, hermano, en donde podemos hacer que la gloria de Dios descienda. Y ahí es donde entramos en beneficio. Ahí es donde nuestros cuerpos son tocados, en donde una sanidad, en donde un milagro, en donde un estorbo espiritual que te ha molestado, que alguna opresión, que algo que no has podido, en el nombre de Jesucristo. Y a medida que vayamos entrando a esa realidad, las virtudes gloriosas de los 9 dones del Espíritu se moverán alrededor de nosotros. Y entonces entraremos en unas ministraciones mucho más elevadas de las que nos podemos imaginar. Y cuando leía en esta noche, mientras ministraba a ustedes la mesa del Señor, ¿se recuerda usted que el apóstol Pablo, mencionado en la carta primera a los Corintios, que es el pasaje que está en el que hemos leído siempre que tomamos la mesa del Señor, dice: porque todas las veces que bebiereis esta copa, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. ¿Qué hay de gloria en la muerte del Señor? Y entonces vino a mi mente, ¿qué pasó el día que Jesús murió en la cruz del Calvario? Yo quiero que usted se vaya a su casa con ese pensamiento, y que podamos ver en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y verso 50 en adelante, lo que sucedió esa tarde, porque el Señor murió una tarde. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y esos acontecimientos, ¿hacia dónde hacen que nosotros nos demos cuenta de la gloriosa y extraordinaria verdad de que el Hijo de Dios murió por nosotros? ¿Qué virtud hay en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Su muerte nos dio vida. Su muerte nos dio esperanza. Su muerte nos dio salvación eterna. Alabado sea su nombre maravilloso. Pero Dios permitió que acontecieran ciertos acontecimientos que marcaran en la mente de aquel que los leyera, y que pudieran entender aquellos hombres y mujeres que habrían de entender la muerte de Cristo. Porque entender la muerte de Cristo sería la victoria más grande para el humano. Entender la muerte de Cristo sería la bendición más grande para el ser humano. No pasar desapercibida la muerte de Cristo es la salvación eterna del humano. Comprender y entender a cabalidad la muerte del Señor es tan importante que cuando tomamos la mesa del Señor, la muerte del Señor anunciamos. Y entonces yo leo para usted antes de que se duerma. Verso 50. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarlos a ustedes, se los dije. Levanten la mano los que no vinieron el sábado en la noche. Levántenla bien en alto para que me dé gusto de hacer este anuncio. Hermanos amados, aquí hay culto los sábados en la noche.
Démosle palmas al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? No le voy a preguntar a dónde se fue ni qué se hizo, para no amargarle la noche. Pero aquí hay culto sábado a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. Aproveche las oportunidades que usted tenga de buscar al Señor y procure cuando venga a los servicios venir 5 o 10 minutos antes de que empiece. Se lo ruego con todo mi corazón y con toda mi alma. Vamos a traer enormes bendiciones cuando usted se proponga de antemano el día que usted va a buscar al Señor, y que el Señor tenga todo su tiempo y se agrade de nosotros. Si el Señor, mire, ¿sí se recuerda lo que Josué y Caleb le dijeron a los israelitas cuando los otros 10 dijeron que era imposible que la victoria fuera de ellos? Cuando ellos antepusieron el tamaño de los soldados, de los gigantes que encontraron del otro lado, cuando ellos se dieron cuenta y opacaron toda la realidad de los frutos que llevaban, y la verdura y la hermosura de las frutas y la abundancia de la tierra prometida, opacó todo eso, toda esa bendición la opacó el miedo y el temor. Ellos no pudieron ver las bendiciones. Tenían la prueba de la evidencia de que de verdad ellos venían del desierto, estaban en el desierto, estaban acalorados, vivían una vida difícil, habían atravesado problemas serios, pero estaban en la frontera. Pero no pudieron ver la bendición. Y Josué y Caleb le dijeron: es verdad que hay enormes problemas del otro lado para poder adquirir estos frutos. Sus ciudades son amuralladas, no lo podemos negar. Y la realidad es de que los seres que vimos del otro lado, nunca nos imaginamos que hubieran esa clase de seres. Eran terriblemente enormes, tenían un aspecto feroz y escandaloso. Es verdad que parecíamos langostas a la par de ellos. Qué tremendo, dicho sea de paso, Satanás trajo a los Nefelim, igual que los había traído siglos antes del diluvio. En la época del diluvio volvió a traer seres espectaculares, horrorosos, para hacer que estos creyeran que no había esperanza, que Dios los había engañado, que Dios les había mentido, que no había posibilidad de que ellos triunfaran, que ellos eran nada. Entonces Josué y Caleb, lo único que se dieron cuenta era, y esto es el punto que es tan vital y tan importante: si Jehová se agrada de nosotros. Eso fue lo que le dijo Josué y Caleb a los hombres. Si Jehová se agrada de nosotros, ¿qué es lo que habrá que hacer? Esa es la respuesta a la pregunta del millón para agradar a Dios. ¿Qué clase de actos habrá que hacer para que Dios se sienta agradado y haga sobrenaturalidades, obras que tu mente cree que son imposibles que sucedan, como la muerte de los gigantes, como la conquista de la tierra, de ciudades amuralladas que se caen los muros solo? Como en su mente ellos no podían concebir cómo iba a ser, qué iba a hacer, porque cuando llegó Josué 40 años después, y no es el mensaje, pero ahora ya estuvo, puches, ni modo, hay que aprovechar. Lo que le dijeron fue: Josué,
Dale 7 vueltas. Qué forma más rara, ¿eh? Dale 7 vueltas a esta ciudad amurallada. Y mientras se burlan y se ríen de ti y se mofan de ti los habitantes de Jericó y te tiran huevos y tomates sucios y te caen, tú sigue dando vueltas. No. Si Jehová se agrada de nosotros 40 años antes, se los había dicho. Estos gigantes y todos esos enemigos serán pan comido. Y fueron pan comido. Si Jehová se agrada. Hermanos, hagamos actos que agraden a Dios. Hagamos actividades que agraden a Dios. En su casa, en su trabajo, en su negocio, en su business, en su vida diaria, en sus trabajos continuos, en todo. Haga para que cuando nos juntemos aquí, la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Aquí hay culto sábado a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. Si Jehová se agrada de nosotros. No está diciendo que lo vas a agradar en lo que conoces de oración y de ayuno y de vigilia. No, eso no. Eso no. Eso lo estás haciendo hace ratos a la pura fuerza. A la fuerza. Así no se agrada a Dios. Bueno, no sé ni por qué lo dije. Mas Jesús, dice el verso 50, ya son las 9:05. Ya nos vamos, hermano. Ya nos vamos tarde. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Porque cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor. Ahí está la muerte del Señor. Habiendo otra vez clamado. ¿Y qué clamó? ¿Qué clamó? No se acuerda. ¿Qué clamó? Elí lama sabactami. Y los burros que lo estaban oyendo creyeron que estaba llamando a Elías. Hay gente que ni siquiera oír a Jesús puede, mucho menos al pastor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo. Qué tremendo, oiga bien esto. Y nos vamos a casa ya. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Había el templo de Jerusalén, el templo que Salomón construyó. Estaba diseñado de la forma exacta que el tabernáculo estaba diseñado, con 3 compartimientos, solo que era una construcción exquisita, arquitectualmente hablando, pero tenía la forma del tabernáculo en su interior. Y el velo de ese templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
No se rompió de abajo hacia arriba, que era lo más fácil. Se rompió de arriba hacia abajo. O sea que no lo rasgaron así, sino se partió así. La tierra tembló y las rocas se partieron. Fue un terremoto, pero a nivel de cataclismo. Y se abrieron los sepulcros. Muertos salieron a resucitaron con la muerte. Con la muerte. La muerte es victoria. La muerte es vida, pero no la muerte, la muerte de Cristo. Hay que entender la muerte de Cristo. Y otro día la entendemos. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, hay que saber entenderlo. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. No que resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. No, eso no es así. Sino resucitaron y se fueron a echar un colazo a algún lado. Esto es interesante aquí, hermano. Saliendo de los sepulcros, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo resurrección, estaban resucitados y saliendo de los sepulcros, en el momentito, usted no se queda ahí 3 días. Usted se levanta inmediatamente y se va para donde sea. Pero estos muertos venían con una orden especial. No podían aparecerse hasta que Cristo no resucitara. Y después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ay, hermano, este mismo Cristo, así como se fue, así también regresará. Hermanos de mi alma, nos esperan grandes glorias, grandes bendiciones. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar por estas peticiones. Melia Vázquez, fortaleza porque su hermana pasó a la presencia del Señor y ella está muy deprimida, lógicamente. Vamos a orar por ella. Angelita Castillo, por su familia que está grave en el hospital, tuvieron un accidente ahora en la mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesús por hermana Angelita Castillo. Emperatriz Flores pide por Tamara, tiene 7 años, tiene cáncer en los pulmones. Su hermana Sandra también. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, porque el Señor hizo un milagro en la Margarita. A Janel salió todo bien con su cirugía del hombro. Vamos a cantar al Señor. Todo es posible. Lo cantamos antes de ir a casa. Todo es posible si puedes creer. Dígaselo al Señor. Levante sus manos. Todo es posible. Sí, Señor, lo creemos. Si puedes
creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes querer. Solo las hermanas, cántenlo. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Solo los varones, los varones. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Juntos, fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Levante sus manos esta noche. Dele al Señor en esta hora la gracia y la misericordia de bendecir su alma y su espíritu mientras se despide de este acto de fe que usted ha hecho en esta noche. Deja que el Espíritu de Dios tome tu mente, tu corazón y te lleve al descanso con esa meditación de su muerte en la cruz del Calvario. La realidad de que el velo se partiera es porque hay un camino nuevo, porque era una nueva era y tú la estás viviendo. Tú estás viviendo la era del velo roto y descompuesto de la ley de Moisés. Estás en gracia porque la gracia de Cristo te ha salvado. Muertos salieron a recibirlo. Glorioso milagro, porque tú también resucitarás de los muertos, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirás. Oh, hermano de mi alma y de mi corazón, deja que esas verdades penetren tu alma, penetren tu espíritu, y que la gloria del Señor te acompañe, te bendiga todos los días de tu vida hasta que Él venga. Padre, te damos gracias esta noche por la dicha de conocerte, de entenderte, Señor, y comprender tu reino eterno.
Gracias por la sangre de tu Hijo que fue derramada por nosotros. Gracias por la muerte de tu Hijo en la cruenta cruz del Calvario, que nos dio vida y vida en abundancia. Señor, extiende tu mano sobre estas peticiones. Cada persona que hemos mencionado, extiende tu mano sanando, extiende tu mano liberando, extiende tu mano tocando esas vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Llévanos en paz, Señor. Cubrimos con tu sangre, oramos por los niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por estas criaturas, Señor, que regresan a la escuela, muchos de ellos en pocos días. Extiende tu mano, guárdalos, protégelos, líbralos de todo peligro. En esta ciudad de Los Ángeles los cubrimos con tu sangre, Señor Jesús. Lleva a tu pueblo en esa victoria, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Dios les bendiga, hermano.